Buenas noches, mortales. ¿Cómo andan? Mi nombre es Pablo y esto es La Morgue del Lobo. Acá revisamos películas de terror y vemos los cadáveres que salen de ellas. La semana pasada entramos al universo creado por Ti West y vimos la primera película de su última trilogía, X. Y hoy recibimos a Pearl. Pearl es una película del 2022, también dirigida por Ti West y protagonizada por Mia Goth, que nos va a contar, a modo de precuela, la historia de Pearl cuando es una jovencita que vive ya en esa granja y que sueña con ser una estrella del cine. Vamos con la intro y ahora les cuento un poco más de Pearl y por qué considero que esta película es una oda al Mago de Oz, pero hecha en una versión para adultos y de terror. Scary movie. Like scary movies. Antes de arrancar, recuerden suscribirse al canal, que ya estamos a solo 25 suscriptores de los primeros 100 suscriptores del canal. Así que si alguna de las personas que ven los videos se suscriben, no solo van a tener contenido todas las semanas, sino que también nos ayudarían a cumplir la primera meta que tenemos como canal. Y pueden activar la campanita para así recibir una notificación siempre que se publique un nuevo video que salen los viernes a las 10 de la noche. Ahora sí, vamos con Pearl. Como les adelanté, esta película funciona como una precuela donde vamos a conocer la historia de Pearl cuando es joven y cómo ella empieza a tener este trastorno que la lleva a terminar siendo una anciana asesina. Mia Goth vuelve a ponerse en el papel de Pearl, la verdad que lo da todo y más, una interpretación increíble. Pearl vive en esta granja con su mamá y con su papá. Él está postrado en una silla de ruedas, por lo que ella tiene que hacerse cargo todo el tiempo de sus necesidades. Y su mamá es una señora bastante amargada y muy frustrada, que toda su ira, su enojo y su resentimiento lo deposita en su hija. Pearl, por su parte, está casada, pero la película transcurre en 1918 y su marido está en la Primera Guerra Mundial, por lo que ella vive sola, siempre un poco risueña y ahí a la espera inconclusa de saber si su marido va a volver o no con vida. Y en ese mundo de frustración, básicamente lo único que la mantiene viva y cuerda y con esperanza es su sueño de ser una gran estrella. Ella siente que tiene algo especial, considera que tiene ese factor X del que ya habíamos hablado en la primera película y quiere salir de esa granja, que todos la conozcan, que todos la amen y dejar esa vida que ella considera mundana. Ni bien arranca la peli, es muy fácil hacer una asociación por los colores y por esa técnica al estilo Technicolor con algunas películas del cine clásico, y por supuesto una de las primeras que se me vino a la mente fue El Mago de Oz. En primer lugar porque pensé que se estaba haciendo una referencia visual, que por una cuestión de época y por un contraste de película infantil, película de terror, iba a estar interesante. Pasa que de repente me encontré con este plano donde Pearl vuelve a su casa andando en bicicleta. En el medio frena y va a encontrarse con un espantapájaro con el que termina bailando y haciendo toda una mímica actoral, ¿no? Bueno, este espantapájaro es prácticamente idéntico al de la película del Mago de Oz, y ahí fue como, bueno, esto ya es demasiada coincidencia. Se me ocurrió que podía empezar a trazar un paralelismo entre los personajes de Pearl y compararlos con personajes del Mago de Oz, a ver qué encontraba ahí y si había efectivamente un lazo, no solo como una referencia visual, sino como una referencia dramática que de alguna manera busca reversionar el Mago de Oz en una versión más adulta. Empezando con estos paralelismos entre personajes y partiendo desde la protagonista de la película, tenemos a Pearl, que claramente se podría contrastar con Dorothy. Ambas son niñas, chicas que viven en una granja con su familia, que están poco contentas con su vida y que añoran un mundo mejor, que añoran salir de esa realidad hacia un mundo de fantasías que sea más divertido y mejor que en el que ellas habitan. Por otro lado tenemos el espantapájaro, que es la primera referencia así muy clara porque realmente se parece mucho al espantapájaro que está en el Mago de Oz y que acá en la película de Pearl representa de alguna manera a la figura ausente del marido y al deseo sexual reprimido que tiene Pearl por alguien con quien no puede estar. Aparte, también en el Mago de Oz, el espantapájaros
tiene como misión encontrar un cerebro, porque él no quiere vivir de manera automática solamente por inercia cuidando el campo de los granjeros, que es un razonamiento que al final de la película nos hace entender que él, a pesar de no tener cerebro, que es su mayor preocupación, sí tiene mucha sabiduría. Esto contrasta con el marido de Pearl, que sí tiene un cerebro, pero no tiene ni la sabiduría ni la posibilidad, por un contexto de época, de elegir una vida que no sea por inercia. Él sí está obligado de manera automática a salir en defensa de las tierras de otro. Por otra parte, tenemos personajes muy presentes en la mamá y el papá. Su mamá representa claramente a la bruja mala del oeste, que es como la villana que de alguna manera va a interponerse en el camino y va a intentar frenar a Dorothy, o en este caso a Pearl, en su camino por el camino dorado para conseguir sus sueños, que en el caso de Dorothy sería encontrar al mago de Oz para poder volver a su hogar, y en el caso de Pearl sería básicamente el camino dorado que la llevaría al estrellato, cosa que para la mamá es un sueño totalmente vacío. Quiere que trabaje en la casa, quiere que la ayude con el papá, porque de hecho ella siente que perdió la vida cuidándola y criándola. Entonces se interpone todo el tiempo en su sueño de salir de esa granja y querer triunfar. Piensa que es una obstinada y piensa que es una egocéntrica que solamente piensa en ella misma. En relación a su papá, nos encontramos frente a un hombre que por su condición, que no puede moverse, que está en silla de ruedas, termina siendo una carga para Pearl. Ella está obligada todo el tiempo a tener que hacerse cargo de él, de llevarlo para un lado, para el otro, de alimentarlo, básicamente de ser quien lo mueve. En El Mago de Oz pasa algo muy similar en el vínculo entre Dorothy y el hombre de hojalata. Si bien Dorothy termina teniendo una amistad con él y toda la ayuda que le brinda es de buena onda, digamos, sí es verdad que cuando lo encuentra, por ejemplo, él está oxidado, entonces no se puede mover, ella tiene que ir y a engrasarlo, a aceitarlo para que pueda volver a caminar. Y cuando están en el camino, también en un momento se larga a llover, él se moja, por ende se vuelve a oxidar, queda trabado. De alguna manera representa una traba en la movilidad de Dorothy. Lo mismo que le termina pasando a Pearl con el papá. Él es una carga, ella tiene que moverlo para todos lados. Y esto es algo que le termina provocando tanta molestia a ella que la lleva eventualmente a fantasear con asesinarlo y sacárselo de encima. Después tenemos al personaje del chico que proyecta las películas en el cine, que Pearl lo conoce y empiezan a tener un mini romance y él medio que le promete que la va a llevar afuera de su casa y que van a recorrer Europa y que va a transformarla o ayudarla a transformarse en una estrella como ella quiere. Este personaje trabaja en el cine haciendo proyecciones y de alguna manera lo que hace es ilusionar a Pearl, le pinta un mundo que no es. Este personaje vendría a ser en la película del Mago de Oz el mismísimo Oz. Este gran mago que todo el mundo tiene idealizado y que parece un ser superior con capacidad de cumplir todos los deseos y los sueños, pero que cuando Dorothy lo conoce se da cuenta que en realidad es un hombre común que proyecta su imagen e ilusiona a las personas. Y por último tenemos al león, que el león es este personaje que le acompaña a Dorothy porque siente que debería ser más fuerte, pero le falta coraje y valentía. Este personaje, inclusive estéticamente, está un poco representado a través de Mitzi, que es la cuñada de Pearl. Cuando ella empieza a notar que Pearl tiene una actitud extraña y empieza a darse cuenta de que hay algo que no está bien, se pone tan temerosa ante la situación que no puede reaccionar y termina siendo muy condescendiente con Pearl. Cosa que Pearl nota al momento y le provoca mucha ira, porque se nota que está siendo falsa y que no le está siendo honesta, cuando Pearl sí se abrió con ella y le puso su mundo de emociones enfrente, más allá de que lo hace en medio de un desvarío, porque para esa parte de la película Pearl ya está totalmente desbarrancada, pero ella se abre y se da cuenta que Mitzi no, que Mitzi la está engañando de alguna manera para poder escaparse porque le tiene miedo. Al nivel de la caracterización es muy chistoso porque Mitzi tiene unos rizos que son muy similares a los que tiene el león. ¿Y qué vincula por sobre todas las cosas a Pearl con Dorothy del Mago de Oz? Bien, en primer lugar, ambas protagonistas son mujeres con un gran deseo y un sueño de salir de donde están. En Pearl queda mucho más en claro cómo el naciente cine clásico alimentaba esa idea de que había un mundo mucho mejor, lleno de ilusiones y lleno de luz, de estrellato, de cosas hermosas, ¿no? Un mundo muy ilusorio, el de la fama, el del éxito, el de los halagos, ¿no? Esto de alguna manera funcionaba como una gran fuente de ilusiones, principalmente para las mujeres de la época, que estaban atascadas en su casa haciendo tareas hogareñas y en muchísimos casos
esperando solamente para ver si su marido volvía o no, porque no solo de eso dependía un vínculo, sino que también dependía el sostén de la casa y demás. Muchas, como en ese momento no era usual que las mujeres mantengan las casas, se morían de hambre si su marido no volvía. ¿Y en qué punto se distancian ambas películas? Bueno, para mí eso queda en claro al principio de la presentación de los mundos. En El Mago de Oz cuando presentan el mundo de Oz y en Pearl cuando presentan el mundo de Pearl. Recordemos que en El Mago de Oz todo es en blanco y negro hasta que Dorothy queda inconsciente y viaja al mundo de Oz. Ahí todo se vuelve en color con esta técnica Technicolor que es como colores súper saturados, súper vivos, y así transcurre toda esa historia de alguna forma ilusoria en el mundo de Oz, pero cuando Dorothy vuelve a la realidad otra vez vuelve todo al blanco y negro. En Pearl esto se da diferente. Cuando presentan el mundo de Pearl, el mundo ya está en color. Y durante toda la película el mundo va a estar en color. Es como si entráramos directamente a Oz y nunca saliéramos de ahí. Y esto es porque si Oz representa el mundo de la ilusión, ese mundo mágico donde Dorothy puede escapar de su vida mundana para entender que al final su vida mundana está muy bien y volver ahí, en el caso de Pearl es totalmente diferente. Ella vive en el mundo de la ilusión. Ella nunca sale de ese lugar porque vive una fantasía. La fantasía que vive Pearl es esa idea irreal de creer que tiene algo especial cuando en realidad no lo tiene. Y esa es la gran frustración que termina llevando al personaje a tener actitudes psicópatas, darse cuenta que en realidad no es alguien especial. Y ese es uno de los grandes puntos que trata la película. La frustración de entender que a veces no sos tan especial como vos te lo crees. Y esto es increíble porque es algo muy contemporáneo. Hoy en día con las redes sociales, los TikToks y demás, todo el mundo entró como en una... o no sé si todo el mundo, pero gran parte de las personas entró como en una carrera por todo el tiempo tener que demostrarse original, talentoso, artístico, inteligente, cómico y por sobre todo por recibir aprobación, ¿no? Likes, comentarios, suscripciones, en el formato que quieran, pero todo el tiempo de alguna manera estamos sujetos a la aprobación o desaprobación de los demás. Y desde ese lugar lo que plantea Pearl es qué pasa cuando esa aprobación no llega, qué pasa cuando no está el talento, qué pasa cuando realmente no tenés el gen X como le pasa a Pearl, y qué pasa cuando toda esa esperanza que vos depositás en ese reconocimiento simplemente no está. ¿Qué es lo que provoca en la persona? A Pearl, que es de quien se trata esto hoy, le provoca unos terribles rasgos psicopáticos y termina transformada en una asesina de la puta madre. Así que vamos a ver qué cuerpos nos dejó Pearl a lo largo de esta película. La primera en caer en sus manos es la mamá. Con ella discute y después de darle una cachetada, la mamá se termina prendiendo fuego el vestido con el fuego de la chimenea y Pearl, para apagarle el fuego, le tira una olla de agua hirviendo que es en la que estaban cocinando, dejándola doblemente quemada y así toda herida la tira por la escalera al sótano donde finalmente la deja ahí durante días hasta que se muere. No tan curiosamente, en El Mago de Oz, Dorothy también vence a la bruja mala del oeste tirándole un baldazo de agua, porque la bruja se empieza a quemar, Dorothy la quiere apagar y no se da cuenta, no sabía, que con agua la termina evaporando. El segundo en morir es el joven del cine, que al darse cuenta de que Pearl se está volviendo un poco loca, decide medio gostearla con carpa. Cuando está por dejar la granja, ella lo persigue hasta el auto y lo apuñala con una horca en el pecho. Después persigue el auto que se pone fuera de control y cuando lo vuelve a agarrar le termina atravesando la cabeza con la horca a través de la boca. En tercer lugar, aunque esta muerte ocurre fuera de cámara, muere el papá de Pearl, que según nos da a entender, parece que lo asfixia con una almohada. Y por último está Mitzi, la cuñada de Pearl, que después de quedarse con el papel por el que Pearl fue a audicionar, intenta muy pobremente consolarla, así que Pearl la persigue con un hacha, se la clava en la espalda y finalmente la corta en pedazos, con los que alimenta a su cocodrilo. Pearl nos deja así un total de 4 cadáveres, de los cuales 2 fueron mujeres y 2 fueron hombres. La mejor autopsia de la noche es para la muerte del chico del cine. La muerte como tal está muy buena, pero todo el momento previo es increíble. Cómo Pearl pasa de la tranquilidad a un estado total de locura y cómo nos deja una excelente enseñanza. Si en algún momento alguien les hace la ilusión y después los quiere gostear, bueno,
no hagan como si no pasara nada, háganle un escándalo. Háganle saber que se dieron cuenta y que lo que hizo está muy mal. Aunque obviamente no le maten. Y bueno, sin mucho más, dejamos esto hasta acá, porque Pearl y X tienen mucho más para hablar. Pero como les dije en el video anterior, que vayan a verlo, me parece que lo ideal es esperar a que se estrene Maxine y una vez hechas las 3 autopsias, después meternos de lleno con un análisis de la trilogía para ver todos estos conceptos que elaboran las películas bien en detalle y cómo están relacionados entre las 3 películas que trabajan aparte de distintas épocas, muchas cosas increíbles. Así que bueno, les leo en los comentarios para ver qué les pareció el video. Si hay alguna película que les gustaría que pase por la morgue, recuerden porfa suscribirse, vamos que llegamos a los 100 y activar la campanita, así no se pierden ninguno de los videos que salen todos los viernes a las 10. Les dejo también mis redes sociales, así pueden seguirme si quieren y nos vemos el viernes que viene con otra película. Hasta luego, mortales.